Ok. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos nuevamente a esta plática que vamos a dar. Vamos a compartir, vamos a platicar. Vamos a esperar un poquito más, que se vayan integrando un poco más los participantes, pero bueno. Mientras los empiezo a leer. ¿Cómo estás, Liz? Buenas tardes. Hola, María Castillo, buenas tardes. Hola, Carla, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, doctor Stenbecker, un abrazo hasta Chile. Disfrute Chile. Ahorita es el verano chileno, no, es el invierno chileno, ¿no? El de otoño. Bueno, pues yo soy Nelson Díaz Simonín. Te dejo mis redes sociales para cualquier cosa. La verdad es que pues, me encantaría que me hagas tus preguntas. Y pues bueno. Hola Pedro, ¿cómo estás? Un abrazo hasta Oaxaca. Hoy vamos a hablar de algo que nosotros, bueno, primero que nada quiero agradecer, como siempre, a Ivoclar y a ICD, a la doctora Lisette Camarena, a la doctora Marisa Canela, a David Hidalgo por su generosa invitación para estar aquí con ustedes, para estar compartiendo, para estar platicando de lo que hacemos día a día. Siempre es un honor, un privilegio y una responsabilidad tener la posibilidad de hablar de lo que hacemos, de lo que más nos gusta hacer. Entonces, siempre es un placer. Entonces, la verdad es que bienvenidos. Y pues bueno, mira, hoy vamos a hablar de esto, del backstage de diseño sonrisa. ¿Sabes? Todo el tiempo nos enfocamos a las fotos del después, a los resultados. Y la verdad es que si has visto alguna de las presentaciones que tuvimos en previas oportunidades, ya viste que yo también pienso en eso. Por supuesto que pienso en los resultados. Pero hoy voy a hablar del detrás de cámaras, de lo que hacemos para llegar a esa posibilidad, a ese resultado. Entonces, sabes que para los que ya me conoces, me gusta mucho presentarme de esta manera. Antes de leer algún currículum, me gusta mucho presentarme así. Entonces, déjame presento y ahorita regreso contigo. Bueno, pues primero que nada quiero agradecerles que estén ustedes por aquí acompañándonos y quiero darles la bienvenida. Entonces,
Vamos a platicar de esto que les comenté. Entonces, vamos a hablar acerca del backstage de diseño de sonrisa. Doc Manuel Castillo, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Hoy vamos a hablar de tus encerados. Norberto, igual, vamos a hablar de algunos de los casos. Me da mucho gusto que los laboratorios con los que tengo el gusto de trabajar y que ahorita lo vamos a ver ya en la parte específica, que tengo el gusto de trabajar con ellos, están aquí porque obviamente vamos a hablar de lo que hacemos con nuestros laboratorios. Entonces, voy a empezar con esta idea. Me encanta hacer este tipo de tratamientos, me encanta tomar este tipo de fotografías, me encanta llevar nuestros tratamientos dentales, exigirnos al máximo y llevarlos a un nivel que yo podría decirte que es bueno. No soy quien para juzgar mi trabajo, pero bueno, espero que nuestros pacientes estén satisfechos con ello. A un nivel de fotografía, a un nivel que cada vez nos exijamos más. Ese sí soy yo. Cada vez me exijo más, cada vez pienso en hacer las cosas lo mejor posible. No, siempre creo, y ayer lo decía el doctor Gabriel Nuño, que nunca nunca llegas a ser un maestro y siempre sigues siendo un alumno. Y yo soy eso. Yo todo el tiempo estoy aprendiendo, todo el tiempo estoy tratando de hacer las cosas lo mejor posible para que lleguemos a esta fotografía, para que lleguemos a esta foto y tengamos resultados que nuestros pacientes realmente se sientan satisfechos. Entonces, hoy lo que voy a platicar es precisamente lo que hacemos antes de que estemos hablando de una cementación, que ya en una de las pláticas pasadas estuvimos hablando de cementación. Antes de eso, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, mira, hoy me voy a centrar en esta idea. Solo estas 3 ideas o estas 3 palabras con las que vamos a trabajar el día de hoy. Comunicación, visualización, planificación. ¿Por qué quiero empezar con esto? Porque recuerdo, hoy vamos a hacer el backstage, lo que hacemos el detrás de cámaras, digamos, la talacha, el trabajo que no es sucio, más sin embargo es el trabajo que tenemos que hacer para podernos comunicar adecuadamente, para proyectar, para visualizar un tratamiento, para que esa planificación la podamos plasmar en una sonrisa. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y empiezo con comunicación. ¿Y por qué es importantísimo comunicarnos, doctores? Porque lo que yo digo no necesariamente es lo que mi paciente está escuchando. Y entonces yo también tengo que saber que a lo mejor mi paciente tiene miedos o está pensando en los costos o tiene dudas. Últimamente me ha tocado atender pacientes que vienen de tratamiento, o sea, de repetir tratamientos por causa de que el tratamiento con mi colega, el tratamiento original con mi colega no, por alguna razón no salió bien. Yo jamás he sido como un juez y siempre trato de entender lo que hizo mi colega, pero por supuesto también tengo que ayudar a mi paciente. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero comunicarme. ¿Qué es lo que trato de decirle a mi paciente? O sea, a lo mejor tú necesitas este tratamiento, a lo mejor necesitas unas carillas, a lo mejor quiero mejorar tu sonrisa, y él o ella tiene miedos, dudas, costos, incertidumbres, y normalmente lo que yo estoy diciendo entonces me preocupa que mi paciente no lo perciba y viceversa. También me ha tocado que mi paciente me dice cosas muy específicas de cómo quiere ser el aspecto de su sonrisa, y a lo mejor porque yo estoy pensando en otro tipo de situación, puedo pasar por alto esa comunicación. Entonces, es importantísimo, doctores, que aprendamos a comunicarnos de una manera efectiva, de una manera correcta con nuestros pacientes, para que la idea que estemos tratando de transmitir sea la idea que nuestros pacientes estén captando. Y entonces, y lo mismo, nosotros con la parte de receptor, ser lo que ellos nos están comentando, lo que nos están diciendo, bueno, pues entonces tratar de captarlo. ¿Para qué? Pues para que el tratamiento realmente camine o lo diseñemos en base a las necesidades muy específicas que lo que queremos lograr, a dónde los queremos llevar y en base a lo que ellos también, ellos están buscando. Entonces, por eso decidí empezar a hablar de comunicación. Es indispensable que en este tipo de tratamiento de diseño de sonrisa o en tratamientos dentales en general, pero bueno, yo voy a hablar específicamente de diseño de sonrisa, tengamos la capacidad de comunicarnos y entender qué es lo que nuestro interlocutor nos está diciendo. Pero también
tenemos esto, visualización, qué hacer, dónde, en qué momento, qué voy a hacer para que esta sonrisa pueda mejorar. Y sobre todo, esta pregunta que también es fundamental, la decisión que yo estoy tomando, la opción que yo le estoy ofreciendo a mi paciente, ¿es la mejor opción? Siempre pensar en eso. Yo normalmente tengo la costumbre de ofrecerle a los pacientes lo que necesitan y no lo que ellos quieran. Claro, en algún momento yo tengo que entender que lo que mi paciente quiere también se tiene que acomodar a lo que necesita y se lo tengo que explicar. Por eso es que me tengo que comunicar. Entonces, si mi paciente me dice solo quiero 1 o 2 o 3, yo tengo que explicarle de qué se trata el tratamiento, lo tengo que hacer, me tengo que comunicar, tenemos que visualizarlo, que también el paciente pueda captar la idea de lo que queremos lograr, qué es lo que queremos transmitir para que ellos simple y sencillamente alcancemos el resultado que estamos buscando. Entonces, es importante estas palabras, comunicación, visualización. Entonces, mira, esto nos lleva, por supuesto, a un diagnóstico. Fundamentamos nuestra odontología en un diagnóstico, doctores. Definitivamente no hay otra cosa en la que podamos fundamentar más esto que en el diagnóstico. Cada paciente es diferente y lo sabemos. Cada paciente es diferente desde el punto de vista dental, desde el punto de vista periodontal, desde el punto de vista de hábitos, higiene, desde el punto de vista conductual, etcétera. Entonces, pese a que tengamos un protocolo muy establecido y un protocolo que nos permite, digamos, llevar los tratamientos desde el inicio a fin, tratando de optimizar los resultados y minimizar los riesgos, cada paciente es diferente. Entonces, definitivamente tenemos que diagnosticar qué es lo que nuestro paciente nos está pidiendo, qué es lo que nuestro paciente necesita para que podamos ofrecerles realmente el tratamiento que ellos están buscando. Entonces, para eso, como lo comenté en una de las presentaciones pasadas, yo me baso en un protocolo fotográfico. Claro que, por supuesto, primero tengo que escuchar a mi paciente, lo tengo que revisar y tengo que hacer un protocolo de fotografía. Este protocolo, lo que me encanta es que precisamente se va mi paciente y a lo mejor al final de la consulta yo puedo sentarme en el escritorio de la clínica o en un fin de semana cuando estábamos trabajando con relativa normalidad, un fin de semana, traer la computadora a casa y empezar a analizar las fotos de lo que nuestros pacientes tienen. Y es como si realmente tu paciente lo tuvieras ahí. Entonces, es importantísimo que estemos hablando de una fotografía adecuada, una fotografía con una correcta iluminación, para que puedas tener toda la información y no pierdas detalles de lo mismo. Entonces, nuestro protocolo de fotografía es, bueno, todas las fotografías que tú estás viendo. La idea precisamente es que yo tenga esta información, que pueda tener a mi paciente en la computadora y entonces recordar lo que mi paciente me haya comentado, cuáles son sus expectativas en la parte de comunicación. Seguramente casos como estos ya los tengo programados en la parte de una radiografía. Entonces tenemos toda la información. ¿Para qué? Pues para que simple y sencillamente podamos a partir de aquí establecer un correcto diagnóstico como platicamos. Entonces, ahora mira esta imagen la aprendí del doctor Ricardo Mitrani en algunos de los seminarios de Ivoclar de hace algunos años, y fíjate que se me quedó muy marcada. Entonces, esta imagen es como un reconocimiento, por supuesto, a la trayectoria del doctor Ricardo Mitrani, pero al mismo tiempo tomándolo como un punto de referencia y entonces aprendemos a valorar riesgos. ¿Cuáles son los riesgos principales? Pues tenemos riesgos estéticos, funcionales, biológicos y estructurales. Y entonces lo que nosotros empezamos a razonar a través de valorar los pacientes a través de riesgos es este paciente en qué situación se encuentra. ¿Tenemos un riesgo estético en una situación favorable o es completamente desfavorable? ¿O es intermedio? Entonces, esto me permite a mí jugar precisamente con este razonamiento. Entonces, esta es una idea que aprendí del doctor Mitrani. La verdad es que todo nuestro protocolo de diagnóstico nosotros la llevamos a cabo bajo esta idea. Entonces, principalmente hablamos de esto. Entonces, mira este caso. Aquí estamos hablando específicamente de riesgos estéticos. Quiero contarte la historia de esta paciente. Esta paciente que
llega con nosotros con una situación de resinas, de carillas de resina que por desgracia no son satisfactorias para ella. Periodontalmente está genial. Afortunadamente, dentro de las cosas malas, las carillas quedaron cortas. Entonces, nos permite tener un periodonto fabuloso. Está totalmente sano, no tengo ningún problema. Entonces, lo único que hice, obviamente, es comunicarnos, planificar y empezar a establecer un protocolo de diagnóstico que me permitiera retirar estas resinas sin dañar la parte de estructura dental y entonces tener una nueva proyección a su tratamiento. Entonces, este tratamiento que tiene un riesgo estético, para mí es un riesgo estético aceptable o razonable o un riesgo estético mínimo. Entonces, este tratamiento que obviamente lo podemos sacar. Y bueno, ahora este caso, mira, una relación periodontal extrema. Fíjate las posiciones de los centrales. Tenemos unos dientes en una anatomía también un poco rara. Tenemos un paciente con un problema periodontal severo, un paciente que me llega y me dice, quiero que me hagas una sonrisa, pero antes de que yo pueda pensar en hacer una sonrisa, tengo que estabilizarlo periodontalmente. Y aquí es donde precisamente el diagnóstico realmente tiene un valor importante, porque si yo no pudiera diagnosticar bien, si yo no me pudiera comunicar con mi periodoncista, si yo no pudiera establecer una correcta comunicación con Emanuel, que hace rato lo comenté, que es el laboratorio en la ciudad de Jalapa que hace mis encerados, y al que obviamente siempre le agradezco por su trabajo, si yo no me puedo comunicar con ellos, tampoco me puedo comunicar con mi paciente. Entonces, a mi paciente lo primero que tengo que hacer es decirle, con mucho gusto te voy a ayudar a hacer tu sonrisa, pero primero te tengo que rehabilitar periodontalmente. Tenemos que sacarte de donde estás. Y esta fotografía que les estoy enseñando ya era 1 o 2 semanas después de la fase 1 periodontal que hicimos. La fotografía original obviamente no la quise poner por cuestiones pues un poquito más estéticas. La fotografía original teníamos una situación periodontal mucho más complicada de la que vemos en esta imagen. Entonces, esto es importante, doctores, porque si yo no puedo comunicarme con mi paciente, difícilmente voy a hacer que el tratamiento tenga una proyección a donde yo la quiero llevar. Entonces, definitivamente, tengo que valorar los riesgos. Mira este caso. Este caso, hace rato te comenté, estaba Norberto por aquí, si todavía estás. Yo estaba hablando con Norberto y le decía, oye, Norberto, yo no quiero hacer coronas, yo no quiero hacer coronas, yo no quiero hacer coronas en este paciente. Estaba pensando en hacer coronas de circonio con un agregado de encía, para tratar de corregir ese tipo de lesiones que tiene mi paciente. La verdad es que se los voy a decir en una palabra, para mis amigos que ya he visto aquí en los mensajes que nos están llegando, y muchísimas gracias. Para mis amigos que son de otros países, hay una frase que decimos los mexicanos cuando estamos indecisos, que es estar deshojando la margarita. Literalmente yo estuve deshojando la margarita durante 2 semanas con este caso, porque yo no quería hacer coronas, porque realmente no quería provocarle un daño mayor a lo que mi paciente ya se había provocado. Entonces, al final, este caso te lo voy a presentar completo al final, vas a ver cómo quedó. Entonces, te lo voy a adelantar, no hice coronas, decidí hacer carillas. Entonces, es un caso que a mí me gustó muchísimo, porque era literalmente, me dejaba y me dejaba y me dejaba con la parte de estoy haciendo lo correcto o no estoy haciendo lo correcto con respecto a este paciente. Entonces, este tipo de análisis, este tipo de valoración de riesgos, para mí, doctores, es fundamental. O sea, si tú quieres realmente dormir tranquilo en la parte de que estás haciendo bien, pues la parte de la ética es definitivamente, debe ser muy importante. Entonces, ya hablando de ética, fíjate, este caso, esta niña llega con nosotros hace 1 año, esta niña llega con la idea de que le hagamos un diseño sonrisa. De verdad me hubiera encantado hacerlo, pero fíjate la posición del 23 del canino. Ella tiene 21 años, entonces definitivamente yo no quise tocar ese canino. Entonces le propusimos hacer ortodoncia. ¿Para qué? Para que el canino lo pudiéramos llevar a una posición totalmente favorable. Entonces yo pienso en esto, doctores, definitivamente. ¿A dónde queda la ética?
Si yo nada más me dedicara a desgastar o a pelar dientes, nuevamente dijera el doctor Ricardo Mitrani, a pelar dientes, pues seguramente sí le hubiera hecho estas carillas. Pero fíjate cómo están de bonitos esos centrales. Fíjate los laterales. O sea, los laterales no necesitan una carilla. Ella lo que necesita es ortodoncia. Sus laterales y sus centrales, fíjate la forma, son ovalados. Fíjate cómo tienen translucidez, el halo incisal. O sea, lo que ella tiene, la dentina, cómo se le ve en esos centrales, no necesita que yo le haga unas carillas. Entonces, definitivamente tenemos que ser éticos, doctores. Me encanta hacer carillas, hago carillas en su mayoría del tiempo. Por supuesto, me encanta la parte del sentido que esto es un negocio y cobramos bien por hacer lo que nosotros hacemos, pero sobre todo, doctores, me encanta poner a mi paciente primero. A mí no me hubiera dejado dormir tranquilo que yo le hubiera desbaratado ese canino a una niña de 20, 21 años, solo porque obviamente el canino no le gustaba. Y por supuesto, a mí no me gusta ese canino. Por eso es que le dije, ¿sabes qué? Vamos a llevarte a ortodoncia. Por un solo diente la llevé a ortodoncia, sí, por un solo diente, no me importa. Porque es un diente súper importante, porque es un diente que tiene una proyección importante, que controla toda la oclusión, que si yo se lo hubiera desbaratado a través de una carilla, y a lo mejor la carilla le hubiera quedado genial, porque tengo la fortuna de que Norberto hace magia, le hubiera quedado genial, pero ustedes saben cuánto dentina expuesta hubiera quedado. Entonces, esta niña, yo le hubiera provocado un daño irreversible en su diente. Entonces, definitivamente es ética. Y a veces, doctores, yo no digo que todos, a veces se nos olvida. Mira, créeme que también entiendo la parte financiera. O sea, por desgracia, sí sabemos que implica a veces que estás atorado en la parte económica y que implica que tienes que pagar una renta, que tienes que pagar la casa, que tienes que pagar la colegiatura y lo que tú quieras. Yo te entiendo, porque obviamente nosotros también tenemos que pagar cosas. Pero para mí es mucho más importante dormir tranquilo y no haber desbaratado ese camino que haberle hecho unas carillas a esta niña. Entonces, definitivamente es importante esto y por eso yo te lo quiero comentar, porque a veces se nos olvida. Entonces, bueno, ya hemos hablado de que con toda esta información fotográfica, tu servidor lo que hace es la valoración o la planificación a través de Digital Smile Design. Ya lo platicamos, que es una herramienta que Christian Kochman y Livio Yoshinaga nos regalaron en el 2007. Todos los casos en donde implican un diseño de sonrisa, todos los casos los hacemos con esto. Entonces, para mí diseño de sonrisa, fíjate, es esto, ¿eh? No se trata de crear una sonrisa perfecta, sino una sonrisa con confianza. Y te voy a contar una historia. La historia de esta paciente. Esta paciente, como todas las pacientes, llegan siendo pacientes y algunas se convierten en amigas. Entonces, esta paciente tuve la fortuna de que en septiembre nos hicimos un concierto, ya es una amiga. La verdad es que la vez que yo le entregué su sonrisa, o más bien la vez que le entregamos su prueba, su mock-up, le dije, oye, sonríe, vamos a probar tu sonrisa. Y me dijo, llevo años escondiendo mi sonrisa, no sé sonreír. Wow, eso es fuertísimo, porque sabes, porque los pacientes empiezan, cuando tenemos una situación en la sonrisa, los pacientes empiezan a buscar la manera de protegerse, la manera de que hagamos movimientos que nuestros labios traten de ocultar los efectos que están ahí. Entonces, hoy en día, la verdad es que con esta paciente nos fue muy bien, hicimos un tratamiento ahí bastante bonito. Tuvimos la fortuna de que nos los publicó Bloodline, entonces, pues bueno. Esto es lo que yo te quiero decir. No se trata de una sonrisa perfecta, sino una sonrisa con confianza. Ahora, fíjate. Digital Smile Design Digital Smile se trata específicamente de generar clínicas dentales y dentistas exitosos. Lo que esta herramienta nos permite es una planificación. Al mismo tiempo nos permite que nuestra parte de lo que es las ventas y nuestra parte de lo que es pues no, yo no podría decir diagnóstico porque yo no la uso ya como una herramienta de diagnóstico, sí la uso como una herramienta de planificación y como una herramienta de ventas. Me ayuda mucho a generar, digámoslo así,
el gusanito interior a los pacientes para que puedan ir más lejos. Entonces, lo que me gusta mucho de Digital Smile Design precisamente es que tiene un protocolo de trabajo, un flujo de trabajo digital, que puedes convertir las imágenes, que puedes trabajar con imágenes, que en el momento que sabes calibrar adecuadamente la regla digital, puedes transferir completamente lo que es la información hacia el modelo y del modelo nuevamente hacia la boca. Entonces, está muy padre, nos permite comunicarnos, nos permite planificar. Entonces, ¿y qué es lo que te digo? Mira, ¿cómo va a ser, perdón? ¿Cómo hacer un mejor plan, un mejor diagnóstico o crear un mejor proyecto? La idea precisamente es esta, ¿no? O sea, planificar, diagnosticar adecuadamente y crear un proyecto que a nuestros pacientes les resulte interesante y que lo podamos plasmar en yeso, lo podamos plasmar en el encerado y luego lo podamos plasmar en el mock-up. Entonces, esto es lo que me gusta mucho. Entonces, y bueno, utilizamos ciertos parámetros, los parámetros que la relación dento-labial, la relación la relación labial de la parte de su sonrisa, el soporte labial. Entonces, usamos estos parámetros. Lo abundamos mucho en la parte de los cursos, pero aquí estamos hablando de la parte de los parámetros que utilizamos para que tú lo puedas ir más o menos viendo qué es lo que nosotros estamos valorando en cada uno de estos aspectos. También valoro lo que es la curva de la sonrisa, la integración de la línea facial, el corredor bucal, realmente me gusta mucho. Y la posición de las 12, esta fotografía de las 12 que te estoy enseñando, me permite saber hacia dónde va la longitud de mi borde incisal de los centrales. Entonces, para mí es importante porque recuerda que la posición del borde incisal con respecto al labio es que debe de llegar hasta la línea húmeda del bermellón. Entonces, esta fotografía me permite saber si yo me paso o estoy corto en la parte de la planificación. Entonces, por eso es importante tomar la fotografía de las 12. Ahora, también valoramos la parte gingival, definitivamente, ya lo platicamos, el visajismo y la óptica y la estética. Entonces, realmente, ¿qué es lo que estamos proyectando? ¿Cómo van a ser esa forma de los dientes con respecto a la forma que los pacientes tienen? ¿Las modificamos, creamos una forma nueva? A mí, básicamente, me gusta hacer híbridos de sus propios dientes, de las propias formas que tienen, con algunas ligeras modificaciones para que la transición no sea tan extrema. Entonces me gusta mucho hacer híbridos entre su forma original y la forma de lo que los pacientes están, lo que nosotros pudiéramos llevar a cabo. Entonces, esto lo utilizamos nosotros como arco facial digital. Y bueno, aquí está, lo que primero vamos a buscar es el horizonte, doctores, una referencia horizontal. ¿Cómo vamos a utilizarlo? Pues recuerda, el concepto de arco facial digital o el concepto de arco facial, la línea bipupilar representa un punto de referencia siempre y cuando sea paralelo al horizonte. Entonces, aquí es como si estuviéramos montando en el articulador. Pudiéramos utilizar esta misma línea bipupilar como si fuera el plano de Frankfurt y entonces nos permite tener una referencia horizontal. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es determinar el horizonte, determinar a través de la línea bipupilar cómo es lo que nosotros queremos utilizar acá. Entonces, ¿ven? ¿Qué es lo que tenemos en esta situación? La línea bipupilar representa un preciso punto de referencia siempre y cuando sea paralela al horizonte. De nuevo, fíjate esta paciente, tenemos claramente una situación donde tenemos una línea bipupilar que no es paralela al horizonte y tenemos un maxilar superior que literalmente se ve de lado, se ve canteado. Entonces ve lo que nos dice Mauro Fradiani, que si el plano bipupilar y el plano clusal son paralelos al horizontal, pero no para paralelos entre sí, podemos decidir arbitrariamente el plano que sea más favorable. Por supuesto, yo no puedo modificar el plano que tenemos a través de los ojos. Entonces, definitivamente, si yo tengo que hacer esta rehabilitación, tengo que pensar si esta paciente la voy a llevar a cirugía ortognática, la voy a llevar a ortodoncia o la voy a llevar a solo una corrección a través de una gingivectomía, gingivoplastía, no sabría decirte ahorita con esta fotografía, para que pudiéramos mejorar su apariencia estética. Entonces, es importante que nosotros empecemos
siempre a pensar que lo que tenemos que hacer es diagnosticar a nuestros pacientes de tal manera que la opción de tratamiento que resulta siempre sea la más favorable para ellos. Por supuesto, también nos tenemos que enfrentar a la parte que el paciente pueda decidir, siempre y sencillamente, por la razón que sea, no hacerse el tratamiento. Aún así, nosotros tenemos que diagnosticar lo mejor posible y comunicarnos para que podamos lograr esa interacción con ellos. Entonces, mira, nuevamente, ahora vamos a buscar a la línea media. La línea media básicamente es el punto de comienzo de cualquier evaluación estética. Entonces, aquí estamos hablando de que si esta línea media corresponde, la línea media facial corresponde con la línea media dental, pues ahí ya tenemos una situación que es favorable. Pero, ¿qué pasa cuando precisamente no lo tenemos? Cuando tenemos una clara discrepancia. Mira lo que nos dice Kovich en este artículo. Dice que la línea media puede tener una discrepancia de hasta 4 milímetros a cualquiera de los dos lados y la persona, nosotros no seríamos capaces de detectarlo. Claro que en este caso que te estoy poniendo en la imagen inferior, en la imagen izquierda, ves cómo la línea media exactamente corresponde a la mitad del central. Entonces aquí tenemos un problema importante de línea media y aparte tenemos un problema, si te das cuenta, de pérdida de molares. Entonces tenemos problemas en general. ¿Cómo rehabilitamos a este paciente? Es importante que nosotros podamos entender que estos pacientes son multidisciplinares. Nosotros tenemos la fortuna de que en la clínica tenemos los especialistas para que nosotros podamos decir, ok, vamos a hacer una interconsulta con ortodoncia, vamos a hacer una interconsulta con el cirujano, vamos a pensar en unos implantes. Entonces tenemos esa facilidad. Pero por supuesto, a veces también hemos visto colegas que hacen un poco de todo. Pues aún así tienes que tener la capacidad de diagnosticar a tu paciente y ver a dónde lo quieres llevar. Entonces, mira la línea media como hay una discrepancia claramente aquí. Y también lo que nos dice Owens en el 2002, que el 30% de los pacientes la línea media no coincide. Entonces, esto es importante. Tenemos que pensar exactamente qué es lo que queremos hacer. Y aquí, si te das cuenta, tenemos abstracciones, tenemos ausencias, tenemos línea media, triángulos negros. O sea, ve todo lo que esta paciente tiene. Por eso es que la fotografía es tan importante, porque me da toda la información. Entonces, a lo mejor en ese momento que yo la diagnostiqué, no me percaté que no tenía ausencia de papilas entre el lateral y el central, o teníamos triángulos negros, o teníamos abstracción en los premolares. Entonces, para mí es muy importante este tipo de información. Entonces, mira, la curva de la sonrisa, esta ya me gusta mucho porque estamos hablando ya de una integración en donde de la cara se integra exactamente con lo que es la parte dental. Entonces, es el punto de referencia o el punto de comienzo del diseño de sonrisa. Es importantísima esta a mí y me habla de la posición de lo que nosotros queremos entregar a través de lo que es la propia curva y se ya proyectada hacia la parte posterior, me enseña el corredor bucal. Entonces, desde aquí yo ya tengo que tener en cuenta qué tipo de rehabilitación, cómo voy a hacer para que esa sonrisa se vea armónica en la boca de mi paciente. Entonces valoramos curva de la sonrisa y ve la longitud de los incisivos. Esto también es importante porque, por supuesto, tenemos situaciones donde tenemos como la situación superior izquierda, dientes muy cortos, dientes con ausencias, la situación central, dientes con una longitud relativamente buena, aunque tienen una curva de la sonrisa invertida, o fíjate en la situación de la derecha, dientes claramente que tienen desgastes. Entonces, ese tipo de desgastes también es importante porque nosotros tenemos que saber cuál es la longitud adecuada para esos incisivos. Entonces, me permite saber lo que es la relación dentolabial, la relación de la sonrisa con los dientes, la dinámica labial. También me permite hablar de fonética y de función. Entonces, este tipo de movimiento, la longitud de los incisivos, ahí me da muchísima información para que podamos tener precisamente esto. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Lombardi? Fíjate, en 1955 dice que aquí podemos hablar de lo que es la cantidad de
longitud que nuestros pacientes están mostrando, nos determina lo que es el arco, el sexo, características y la posición del labio superior. Entonces, también es importante esto desde el punto de vista estético. Y mira lo que nos dice Fradiani. Si en posición de labios de reposo, los incisivos deben de mostrarse de 2 a 4 milímetros. Como viste en la imagen, una de las imágenes anteriores, claramente nuestro paciente no estaba en esta situación. Entonces, tener esta información, por supuesto, es importante para que la podamos plasmar en el encerado, para que la podamos plasmar en la rehabilitación. Entonces, es importante este tipo de información. Ahora mira las proporciones. Ya estamos específicamente en la parte dental. ¿Qué es lo que nos dice el doctor Quina en su libro de Invisible? Nos dice que las proporciones dentales deben de ser el ancho del central debe de ser el 80% de la longitud de su largo. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un central de 10 milímetros de largo, nuestro ancho debe de ser 8 milímetros. Entonces, si tenemos esa proporción, si vamos a buscar esa proporción, y en este caso la regla que te estoy enseñando en la cara facial, y la ves en la siguiente imagen un poco más amplia, que es lo que utilizamos en la parte de diseño de sonrisa para precisamente calcular las proporciones. Aquí estamos hablando de que si nosotros metemos los dientes en las proporciones adecuadas, automáticamente vamos a tener la estética que necesitamos. ¿Cuáles son las proporciones adecuadas? Centrales 80%, lateral 70%, canino 65%. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar para que tengamos una proporción que se vea totalmente favorable a la sonrisa de nuestros pacientes. Entonces, ahora, paso 1. Ya tenemos toda la información digital, ya hablamos con nuestro paciente, ya establecimos que vamos a colocar necesitamos hacer una prueba, necesitamos hacer un encerado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar las impresiones para el encerado de diagnóstico con polivinilsiloxano, en este caso Virtual Divoclar Vivadent. ¿Por qué tenemos que tomar con polivinilsiloxano? 1, necesitamos la máxima capacidad de reproducción de detalles, la máxima información. 2, en el caso de tu servidor, a mí y bueno, a mucha gente nos gusta tener siempre el modelo original y el modelo encerado. Entonces, la ventaja de tenerlo a través de un polivinil es que lo podemos, nuestro laboratorio lo puede correr y podemos tener 2 o más juegos de modelos que nos permiten transmitir la información adecuadamente a nuestros pacientes. Entonces, es importantísimo que todos los casos que vamos a hacer para encerado de diagnóstico lo hagamos a través de la herramienta del polivinilsiloxano. Vale más la pena, yo te podría decir que la inversión que tú estás haciendo al hacer una impresión con un material de esta naturaleza, que por supuesto es mucho más costoso que un simple alginato, la vas a reflejar en una exactitud, que la vas a reflejar en un tratamiento que tenga mayor información, que tu laboratorio vamos a poder tener la posibilidad de duplicar modelos, lo podemos hacer. ¿Para qué? Pues para que tengamos la máxima información posible. Si solo lo haces con un alginato, 1, tienes que realmente tener muy buenas manos en el alginato, pero por desgracia tú sabes que el alginato no es el material adecuado para tomar impresiones de alta precisión. Yo no dudo que tú seas bueno tomando impresiones con alginato. Entonces, definitivamente, yo supongo que tú eres muy bueno tomando impresiones con alginato, pero también el alginato tiene limitaciones. El alginato tiene la limitación de que no lo puedes utilizar varias veces, que el alginato tienes que tomar la impresión y correr el modelo en este momento. Y la ventaja del polivinil es que tú sabes, tomas la impresión, en el caso de que trabajes a distancia, se lo envías a tu laboratorio, ellos lo corren bajo las medidas adecuadas. En el caso de que lo corras tú y a lo mejor en ese momento tienes otro paciente, pues lo puedes dejar tranquilamente y el alginato no se te va a deformar. Perdón, el polivinilsiloxano no se te va a deformar. Entonces, vale la pena tomar la impresión para encerado de diagnóstico con este material. Entonces, tomamos impresiones de esta naturaleza para encerados de diagnóstico. Y ya hemos hablado un poco de Virtual, es un material que a mí me gusta mucho. La verdad es que la legibilidad de los detalles es impresionante.
Si te das cuenta, son dos técnicas de impresión diferentes. Estamos hablando de una técnica de 2 pasos con 2 consistencias y una técnica de 2 pasos con rectificación. La verdad es que cualquiera de las dos a mí me gustan mucho. Procuro que tengamos una impresión que realmente tengamos fondos de saco. Entonces, tengamos una impresión que sea muy legible. Entonces, este material virtual a mí me gusta mucho. Y bueno, empezamos con esta idea, doctores. Clave del éxito. ¿Cuál es? Ya hablamos de comunicación. Bueno, pues en este momento vamos a hablar de esto, del encerado de diagnóstico. Y lo que tenemos que hacer para que esas dientes que vuelvan a aparecer, ¿no? Entonces tenemos que hacer el proceso de encerar. Si tú eres muy bueno encerando, encera. La verdad es que yo no tengo mucha paciencia. Soy muy exigente con mi propio trabajo y honestamente me gusta mucho el encerado de mi querido amigo Emanuel. Por eso es que él lleva los encerados de nosotros y ya llegan al consultorio y los corregimos y en el caso de ser necesario o simple y sencillamente ya pasan. Entonces, en tu caso de tu servidor, yo no encero. Por supuesto entiendo de qué se trata esta onda. La verdad es que si tú eres muy bueno, porque yo conozco gente que encera increíble, pues padrísimo, esa es la idea. Pero bueno, la idea es esto, ¿no? Que al final tengas un encerado que lo más real y lo más natural posible. Entonces, nosotros siempre utilizamos cera, probar. Si te das cuenta que en la fotografía anterior teníamos beige y teníamos en esta fotografía tenemos gris. Cualquiera de las dos me gusta. La verdad es que son increíbles lo que hace el doctor Manuel. Entonces, es increíble. Este encerado que te estoy enseñando en esta fotografía nos llega la semana pasada. Es un caso que estamos haciendo en donde vamos a hacer un levantamiento de la dimensión vertical. Entonces, si te das cuenta, está planificado para hacer carillas palatinas, carillas oclusales y carillas vestibulares. Entonces, es una cera que nos gusta mucho, pero sobre todo lo que hace el doctor Emanuel con ella, pues es fabuloso. Entonces, mira. Entonces, hablando específicamente del encerado de diagnóstico, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que busco en el encerado? ¿Qué es lo que le pido a Manuel? Fíjate, yo busco esto, determinar si voy a desgastar o no voy a desgastar. Eso es importante porque obviamente cada encerado y cada diente tiene una posición diferente. Entonces yo también tengo que saber si voy a tallar, no voy a tallar, qué grosor voy a hacer para que ese tallado realmente sea lo que mi paciente necesita. Entonces, me permite comunicarme nuevamente, doctores. Fíjate las fotografías superiores. Por eso es que precisamente tomamos impresiones con polivinil. Tenemos toda la información, tenemos todos los defectos estructurales que los dientes tengan. Entonces, y aparte tenemos la posibilidad de tener 2 modelos que son obviamente ya bajo este tipo de fotografía. Estamos comparando lo que estamos en la situación inicial y a dónde podemos llevar a los pacientes. Entonces, te das cuenta, cada paciente es diferente, cada paciente lleva una forma dental diferente. Y todavía cuando llegamos a la parte de carillas, cuando ya estamos con el laboratorio, con Norberto, todavía tenemos la posibilidad de que esto se pueda mejorar un poco más. Entonces, esto es padre, porque me permite comunicarme, en este caso me permite comunicarme con el laboratorio. No, doc, sabes que auméntale, quítale, incrementale, márcale. ¿Para qué? Para que el trabajo, que cuando nosotros lleguen a la parte de nuestros encerados, a la parte de la clínica, ya literalmente vengan con un visto bueno y con una aprobación. Ya en el caso de que hubiera la necesidad de algún tipo de detalle sea mínimo, ya nada más lo hagamos una pequeña corrección. Entonces, es importante por eso para mí el encerado de diagnóstico, porque me permite comunicarme con el laboratorio. Y ahora mira lo que yo le pido. Le pido detalles. O sea, quiero que tengamos obviamente lóbulos centrales, zonas de transición, ángulos línea, que tengamos anatomía. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando. Fíjate la anatomía de estos centrales que me está marcando. Fíjate el ángulo línea del lateral o la proyección de los lóbulos de los centrales. Entonces, esto a mí me está diciendo claramente que yo en el momento en que voy a trasladar o que voy a copiar esto a la guía de silicón, voy a trasladar esta información, hacer un mock-up lo más natural y lo más realista posible para que mi paciente pueda ver a dónde lo queremos llevar. Entonces, esto es lo que buscamos. Fíjate la anatomía en la zona posterior, en la zona oclusal.
Ve la anatomía que el doctor Manuel nos hace favor de transmitir a nuestros encerados. Fíjate la proyección que tenemos en el arco vestibular, cómo la cúspide de los caninos tienen una proyección adecuada. Entonces, esta anatomía, por supuesto, anatomía es estética, doctores. Si tú quieres que un diente se parezca a un diente, pues diséñalo como un diente. Entonces, es muy simple. La verdad es que no tenemos que inventar nada. Lo único que tenemos que hacer, y esta es la filosofía en general de la mayoría de los que hacemos aquí, es copiar lo que la naturaleza ya se encargó de diseñar. Nosotros los dentistas no tenemos que andar inventando cúspides, inventando trayectorias oclusales, inventar, todo eso ya está. Lo único que tenemos que hacer es entenderla y, por supuesto, copiarla. Entonces, esto es lo que yo le pido a Manuel. Fíjate las caras palatinas, cómo tenemos los lóbulos, cómo tenemos la zona adecuada, la zona de la cara palatina para tener una guía anterior. Entonces, ve las carillas oclusales, el encerado para carillas oclusales en la zona de los premolares. Entonces, este es el tipo de encerado que nosotros buscamos. Miran la anatomía que tengo acá. Entonces, comunicarme con mi laboratorio y utilizar ceras como esta que es ProAR, que es una cera extraordinaria, pero sobre todo lo que puedes hacer con ella, pues obviamente me permite a mí que llegan mis encerados y nosotros únicamente hacemos la guía y vamos a colocar eso para que nuestros pacientes lo puedan valorar, podamos determinar si estos encerados son funcionales, si nos permiten, si nos tenemos que hacer alguna corrección. Incluso hoy en día pudiéramos decir, te mando estos encerados, por ejemplo a Norberto, lo platiqué con él el otro día, te mando estos encerados, los escaneamos y tenemos la anatomía ya de lo que nosotros ya plasmamos en cera, la tenemos en la parte de lo que es para las carillas oclusales. Por supuesto que todos los sistemas digitales tienen un banco de imágenes y un banco de información en la parte de caras oclusales. Pero la idea es que si esto ya funcionó para mi paciente, pues pongamos esto. Y que la única diferencia entre lo que es el tratamiento definitivo y el tratamiento transicional sea el material restaurador. En el caso del tratamiento transicional, si a este paciente le vamos a colocar estas carillas oclusales, estas tabletops, estaría bien probarlas, hacer una técnica de plástico oclusal. Perdón, no sé qué pasó. Hacer una técnica de plástica oclusal y que nuestro paciente pruebe adecuadamente estas restauraciones en boca. Si esto nos funciona, escaneamos el encerado y simple y sencillamente al momento de hacer las restauraciones, hacemos unas restauraciones digitales escaneadas en ese sentido y podemos hacer la interfase de una odontología análoga. Yo no tengo todavía un sistema de odontología digital en nuestra clínica, pero por supuesto entiendo que podemos tomar una impresión con polivinilcilhexano, con Virtual, y Norberto en su laboratorio podrá escanear, y si yo le doy la parte de lo que es el encerado y lo escaneamos, podemos empalmar ese tipo de información digital y entonces estar hablando de un protocolo análogo digital. Entonces, con esto, por eso es que me gusta mucho la anatomía, porque de aquí yo puedo partir hacia todo lo demás. Entonces, mira la textura, doctores, la macro, la micro textura, horizontal, vertical. Tú sabes que los dientes tampoco son lisos, que tampoco son planos, que tienen ciertas irregularidades. Y que lo dice Agus Bruguera, que mientras más irregular sea un diente, se ve mucho más natural. Entonces, de nuevo, yo busco ese camino. Claro que de vez en cuando te vas a tomar un paciente que te dice que quiere los dientes un poco más lisos. Fíjate que ese tema me provoca, pues, no mucha satisfacción, para serte sincero. Me cuesta mucho trabajo tratar de que los pacientes entiendan de que los dientes no son lisos, de que en la naturaleza y en el cuerpo humano no existen las cosas rectas ni los ángulos agudos. Trato de negociar con nuestros pacientes para que ellos permitan dejarse guiar en lo que realmente se va a ver mucho más natural. Pero por supuesto, de vez en cuando topamos pacientes que nos dicen, no, ¿sabes qué? Bájale un poco a la textura. Ok, puedo bajar eso, porque también tú sabes que tampoco hay dientes, todos los dientes son diferentes y algunos tienen unas macro texturas y otros podemos dejar con una textura un poco más disimulada, un poco más ligera. Pero lo importante es que lleve cierta textura. Entonces, mira de nuevo la textura, lo que nosotros pedimos, pero fíjate esta fotografía.
Ve la fotografía, cómo realmente desde esta posición parece que estamos haciendo las periquematías que todos los dientes tienen. Entonces, esta foto realmente me gusta mucho porque estás hablando que cuando nosotros coloquemos esta restauración, cuando hagamos el mock-up, vamos a tener un mock-up súper natural, un mock-up que realmente parezca los dientes. Entonces, la información que se va a llevar nuestro paciente es totalmente hacia dónde la queremos llevar. Es muy probable, porque a mí me ha pasado, que llegues al mock-up en dos situaciones totalmente diferentes. Uno, que llegues al mock-up con un tratamiento autorizado. Autorizado, obviamente, lo vamos a hablar en el término financiero, y que es un tratamiento que ya tiene un avance financiero, que ya hay un esquema de pagos, que ya está cubierto, no sé, que ya el tratamiento ya está autorizado, que tú ya lo vas a hacer. Me ha pasado. Y dos, también puedes llegar a esta posición, a esta situación en donde vas a hacer el mock-up y el tratamiento no está autorizado, el paciente quiere ver los alcances del mismo, a lo mejor tiene muchas dudas, tiene muchas incertidumbres. Entonces, es importantísimo que el mock-up, que el encerado, lo plasmemos de la mejor manera. ¿Por qué? Pues porque tú quieres meter el gol, quieres hacer ese tratamiento. Entonces, por eso, en cualquiera de los dos casos, yo le pido muchísimo a nuestro laboratorio que vayamos lo mejor posible para que cuando, en el caso de que sea que un tratamiento ya está autorizado, al hacer la prueba, pues obviamente el paciente se ilusiona de lo que nosotros ya sabemos, de lo que nosotros le vamos a proponer o el camino que lo estamos llevando. Le da gusto, le da satisfacción. En un paciente que a lo mejor está viendo, oye, ¿sabes qué? Quiero ver la prueba para decidir, pues quieres, por supuesto, meter ese gol. Entonces, el encerado tiene que tener este tipo de información. ¿Para qué? Pues para que tú puedas lograr esto. Entonces, ahora es el momento de que vamos a hacer la guía. De nuevo, nosotros hacemos la guía con polivinil siloxano. La hago siempre, ahorita vas a ver un pequeño video, la hago siempre en dos pasos. Primero mezclo lo que es la masilla, el puti, y después inyecto ligero. Entonces, mira, te voy a poner un video. Seguramente has hecho guías o has visto como las guías que nosotros que utilizamos para hacer los provisionales. La verdad es que esta guía llevo ya mucho tiempo usándola. Lo más importante para mí en mis manos es yo la hago en dos pasos. Como viste, siempre mezclo primero el pesado y después inyecto ligero para rectificar. ¿Por qué lo hago así? Siento que obtengo una rectificación o el material ligero realmente cumple una función mucho más específica que si lo hiciera en un solo paso. Pero por supuesto, cuando tengo amigos que lo hacen en un solo paso y también les queda muy bien. Eso mucho depende más de tu habilidad o la parte de tus manos. A mí me funciona hacerla de esta naturaleza. Entonces, así es como hacemos la guía. Y bueno, tú sabes que también hemos compartido la parte de que esto no es un concepto que nosotros simple y sencillamente decidimos hacer. Esto es un concepto que nos estamos basando en la literatura. Este artículo de Pascal Mañeta tiene un buen rato, habla acerca de lo que es el uso de lo que es el bisacril o el uso del mock-up en la parte de planificación de carillas de porcelana. Entonces, ya que tenemos la guía, vamos a inyectar, vamos a colocar resina bisacrílica, en este caso Otelio, si es de Ivoclar. La verdad es que a mí esta resina bisacrílica me gusta mucho por su comportamiento. No es tan
No es una resina bisacrílica tan fluida, podríamos decirlo, tan aguada. Tiene un carácter, una consistencia interesante, pero sobre todo el brillo. O sea, ya cuando quitamos la restauración, cuando quitamos la guía de silicón, el bisacril ya tiene un brillo muy natural. Solo lo adelgazamos con lo que es una capa, quitamos la capa de inhibición con lo que es un poco de alcohol y prácticamente ya está como si estuviera pulido. Entonces, esto me gusta mucho porque realmente de vez en cuando hay que tocarlo. Al bisacril, lo ideal es lo mínimo posible, pero bueno, de vez en cuando hay que tocarlo para darle una mejor apariencia. A mí lo que me gusta mucho del Telio precisamente es que me queda muy pulido, o sea, prácticamente es como las carillas ya estuvieran hechas. Entonces, mira, hacemos la prueba y de nuevo volvemos a tomar fotografías. Y fíjate, de nuevo, si tu paciente estaba en la parte de ya está autorizado el caso, le enseñas esta fotografía y la va a motivar. Vas a hacer que el paciente diga, ok, la decisión que tomé, la decisión que estamos tomando, me está gustando, me gusta dónde me están llevando. Por supuesto, doctores, si tú eres muy crítico y yo lo soy, sabemos que en esa bisacril todavía hay defectos y todavía se puede mejorar. Pero a veces los pacientes no se dan cuenta de que tienes un pequeño defecto. Entonces, lo importante es el resultado en general, qué es lo que está proyectando esta sonrisa, que está proyectando esta prueba, para que el paciente sonría. Y en el caso de que tu paciente no está todavía en la parte del convencimiento, pues ya está la idea en la mente. Y entonces a partir de ahí tienes que pensar en cómo la vamos a convertir en realidad. Entonces, esto es lo interesante de esto. ¿Qué onda, Augusto? ¿Cómo estás? Entonces, esto es lo padre de la parte de lo que es la guía del provisional. Entonces, esto me gusta mucho para que nuestros pacientes puedan saber exactamente qué camino o el camino que nosotros los estamos llevando. Entonces, mira, te voy a enseñar este caso. Es uno de los casos que estamos trabajando ahorita. Entonces, ven, esta niña es una posortodoncia. La verdad es que ahorita lo vas a ver en un pequeño video, lo que ella nos va a comentar. Entonces, ella es una posortodoncia, tiene algunos aspectos ahí que no le acaban de agradar. Entonces, tomamos fotografías, hacemos el encerado de diagnóstico, que es uno de los que ya viste hace rato. Renuevo para que esta idea quede clara. En el caso de tu servidor, yo hago primero la guía con putti, con masilla, y después rectifico con ligero. En mis manos, a mí me funciona de esta manera y siempre todas mis guías la hago de esta forma. Las hacía en un paso, pero sentía que obviamente el ligero se desplazaba muchísimo y no me daba una proyección de detalles que me gustara. Entonces empecé a hacer en 2 pasos y ahora siempre lo hago de esta naturaleza. Entonces, otro tip que a mí me gusta mucho es que le doy un poco de rectificación ya con un fresón, con el micromotor, para que para que la guía me quede un poco más redondeada. Pero bueno, también lo puedes hacer solo con el cúter o con el bisturí, para que no necesariamente tienes que hacerlo así. A mí me gusta para que la guía quede ligeramente un poco más redondeada y en algún pequeño ángulo que pudiera estar ahí no lastime y también tengamos una vía de drenaje un poco más favorable. Pero bueno. Mi nombre es Cecilia Arispe y lo que no me gusta de mis sonrisas son los dientes.
lo que me gusta mucho de captar este tipo de información con videos es que es muy difícil que tú le digas a un paciente sonríe de manera genuina y espontánea. Lo más probable es que en ese momento se bloquean y nunca les sale una sonrisa. Entonces, los filmamos nosotros, los filmamos parte de nuestro equipo de redes sociales. Entonces, montamos, hacemos la proyección a través de 2 cámaras, estamos platicando con los pacientes, pero lo que ellos ven en el espejo, realmente tú te das cuenta de que lo que le está gustando. Entonces, mira, aquí tengo una pregunta de la doctora Estela Martínez. ¿Cuánto tiempo dura el mock-up el telio en boca? 4 minutos, doctora. Desde que lo estás mezclando hasta que lo retiras, 4 minutos, máximo 5 minutos ya lo tienes listo. Recuerda que tienes situaciones de que puedes tener un poco más de calor, un poco más de frío, no sé de dónde nos escribes, y eso afecta un poquito más la polimerización del material. Lo padre es que todas las bisacriles no tienen una liberación de exotermia, entonces esto es un material que no tienes ningún problema. Entonces, 4 minutos para que tu bisacril esté adecuadamente polimerizado. Entonces, ve, de nuevo la llevamos a una fotografía, probamos la fotografía en la parte de su sonrisa. Y pues ve, de nuevo, yo soy muy crítico con lo que nosotros hacemos y sé que todavía puedo mejorarlo más. Entonces, a mí esta información, esta sonrisa me dice mucho, porque sé que me está diciendo a mí que yo todavía tengo que mejorar. Entonces, eso es lo interesante de hacer este protocolo, porque llegamos, mejoramos, y lo que le puedo yo mandar a Norberto, entonces todavía lo podemos llevar a otro nivel, de a otro nivel. ¿Para qué? Para que realmente la sonrisa, que lo que nosotros vamos a entregar sea fantástica para nuestros pacientes. Entonces, es lo que me gusta mucho. Ahora, mira, te quiero enseñar. 5 años, mamá de 2 muchachos. 45 años, ya tengo más, creo que ya tengo como 11 o 12 años que tengo mi boca con estos problemas, no tengo muelas, muchas muelas. Y mis dientes ya, pues bueno, han hecho fricción, no sé, desgastado. Esto pues me muy aparte de la estética, que por supuesto para mí tiene un peso muy grande, pero la funcionalidad ya me ha dado muchísimos problemas. Bueno, a ver, te comento básicamente este caso. Este caso, creo que teníamos un problema ahí con el audio, pues a lo mejor en los videos no se me escucha bien, entonces te lo voy a contar. Este caso es una señora de 45 años. Como viste en el video inicial, tiene dientes ausentes, tiene dientes con coronas clínicas muy desgastados, con un bruxismo un poco severo, muy marcado. Entonces ella nos dice que tiene básicamente ya como 10 años en la parte de que se ha descuidado un poco. Quiero que veas la fotografía. Mira la fotografía. Eso es lo que tenemos. Entonces, y quiero que veas el siguiente video que te voy a poner, en donde ya está la prueba en boca. Si no tenemos el audio, ahorita te lo cuento. ¿Está? Cuéntanos qué te pareces. Muy bien. Me gusta, me encantó. A ver, déjanos ver tu sonrisa. Baja tu espejo. Cuéntanos. No, soy otra persona. No cambia te gusta. Pero tú no estás cerrando. Sí. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Vale, vamos, hablemos de cómo hagamos eso realidad. Bueno, en este video, si no escuchaste el audio, la paciente pues está diciendo que le gusta lo que le estamos proponiendo. En este caso hicimos un levantamiento, un incremento a la dimensión vertical. Ahorita te voy a enseñar cómo lo hacemos. Hicimos un encerado de todo lo que es el maxilar superior y lo que es algunos molares en el maxilar inferior. Colocamos el bisacril, hicimos la prueba que viste en boca y bueno, pues viste el resultado. La verdad es que parece que ya están hechas las rehabilitaciones y esto todavía es una prueba. Entonces, lo más importante es que los pacientes sientan o sepan a dónde los vas a llevar. Esta es la mejor manera que yo te puedo decir que el tratamiento es mucho más sencillo de que tú lo puedas
vender en el caso de que sea una parte así, pero sobre todo que tengas información para mejorarlo, para que el paciente realmente se sienta encantada, como lo viste. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos todos los días en la parte de la planificación. Entonces, ve, mira la fotografía inicial, mira la fotografía del mock-up ese día. Entonces, ve lo que nosotros tenemos ahí. Fíjate cómo su sonrisa cambia, la posición cambia, la posición labial cambia, su expresión. O sea, literalmente, ella lo dice, parezco otra persona. Porque, por supuesto, los dientes generan esa situación. Entonces, doctores, no solo tocamos dientes. En verdad, lo que nosotros estamos realmente haciendo es tocar fibras sensibles en las personas. El que una persona pueda sonreír con naturalidad, con confianza, va mucho más allá de que los dientes sean armónicos, estéticos, porque todo eso se integra en la cara, se integra en la psicología de nuestros pacientes y entonces generamos una persona, una reacción totalmente diferente. Y eso es lo que a mí realmente me gusta mucho y es lo que estoy tratando de transmitirte el día de hoy, compartiendo contigo. Entonces, todo esto, doctores, se resume a una sola palabra: planificación. Como te lo dije hace rato, comunicación, visualización, planificación. Estamos hablando de planificar. Y en este caso, estamos de nuevo en este que te estoy enseñando, de nuevo incrementando dimensiones verticales. Para mí es importante hoy en día ya no hacer coronas, ya no hacer desgastes mayores a lo que nuestros pacientes pueden tener. Entonces, pacientes que llegan en estas circunstancias, pacientes como la anterior, en donde ya tenemos una situación extrema de desgaste, son pacientes que tenemos que recuperar esos espacios a través de incrementar la dimensión vertical. Entonces, de nuevo, aquí la parte de planificación vuelve a jugar un papel súper importante porque es necesario que pensemos que estos pacientes los tenemos que montar en el articulador. ¿Para qué? Para hacer la proyección de movimientos lo más precisa posible. Entonces, mira lo que nos dice Kina con respecto a lo que es el encerado, que nos permite determinar a través del encerado, escoger determinar el material, ver cuánta solidez estructural vamos a tener, cuál es la posición y anatomía que vamos a pretender en nuestra restauración. Nos permite sacar la guía de silicón, controlar los provisionales, utilizarla como guía quirúrgica, utilizarla como guía de desgastes, como la vas a ver en alguno de los casos que te voy a poner adelante, y de nuevo controlar el espacio. Y entonces ahora sí podemos decir, vamos a tallar dientes. Ya con toda esta información ya puedo saber si este caso lo voy a desgastar poco, mucho, nada, aunque mucho en realidad es una palabra que hoy en día nosotros prácticamente ya no estamos haciendo. Cuidamos mucho ya no desgastar de más y lo hacemos precisamente a través del encerado y de todas lo que el encerado me permite hacer. Entonces, vamos a hablar un poquito del esquema oclusal. Esto lo aprendí de mi querido amigo, el doctor Roberto Tello. Básicamente lo que nos dice el doctor Tello es que hoy tenemos, bueno, no hoy, sino en general tenemos 3 esquemas, que es esquemas oclusales, que es mantener, modificar, restablecer. ¿De qué se trata el uno? Bueno, mantener, tenemos pacientes, el famoso paciente post-ortodoncia, como el que te acabo de enseñar, un paciente que viene de ortodoncia, que funcionalmente está perfecto, que periodontalmente está muy bien, pero siempre buscan más desde el punto de vista estético. Entonces, al mantener, obviamente, te vas a hacer unas carillas muy simples, muy bonitas, no vas a modificar la posición oclusal. El modificar es cuando ya nos estamos hablando de situaciones un poco más complejas y obviamente el restablecer, ahorita lo vas a ver, pacientes en donde si tenemos situaciones ya un poco más complejas. Entonces, entender este tipo de esquemas oclusales nos permite identificar a nuestros pacientes y, por supuesto, establecer el plan de diagnóstico, establecer el plan de tratamiento que sea más adecuado para ellos. Entonces, mira este caso. Este es un mantener puro. ¿Ok? Fíjate la fotografía que tenemos. Tenemos unas coronas clínicas cortas, un pequeño diastema entre los centrales. Mira la fotografía intraoral. ¿Ya viste? Periodontalmente está muy bien, no tiene ningún problema. Periodontal, tenemos una linda encía, una inserción,
Fíjate la piel de naranja, cómo tenemos ese puntilleo, no tenemos inflamación, no tenemos ningún tipo de patología periodontal. Está perfecta. Entonces, lo único que tenemos que hacer es corregir estos dientes. Este caso tuve la fortuna de hacerlo en un curso en vivo con mi querido amigo Norberto, entonces, bueno, lo hicimos ya. La hicimos todo GES Digital Smile Design, ya lo platicamos hace un momento. La parte de cómo es la planificación. Sacamos las proporciones que nuestra paciente tenía, en este caso tenía 114, 105, las queremos llevar a un 80%, lo que quiere decir que modificamos previamente, después de esto vamos a modificar la posición de la encía,
podamos continuar, ¿les parece? ¿Me escuchan? Si me regalan un mensajito aquí, por favor, se los voy a súper agradecer para que los vea y ya podamos proseguir. Bueno, entonces, espero que sí me escuchen. Ya nada más quedo a la espera de un mensajito. Si me regalan un mensajito, por favor. Muchísimas gracias. Disculpen, aquí tenemos un problema con el internet. Bueno, a ver, les explicaba esta diapositiva o esta imagen. Recuerda que estábamos hablando de que esta paciente tenía corona clínica corta. Este paciente, retomando un poquito el hilo de lo que platicamos hace 10 minutos, a 5 minutos, este paciente lo preparamos para un curso en vivo que tuvimos la oportunidad de dar hace un año con mi querido amigo Norberto Ruiz. Lo dimos, el tema era carillas y bueno, hicimos hacer un paciente con curso en vivo, ¿vale? Entonces, un curso con paciente en vivo, perdón. Entonces, a ver, ¿cuál fue la onda? Te explico. Hicimos cirugía periodontal 20 días antes del curso o un mes aproximadamente, no recuerdo, para que tuviéramos una correcta integración de los tejidos blandos, que tuviéramos una cicatrización favorable. Después, con el encerado o a través del encerado de diagnóstico, que es lo que ya hemos platicado en varias ocasiones, nosotros hacemos el encerado no solo para obtener el provisional o el mock-up, como lo viste ya, sino para obtener este tipo de guías que me permita hacer un control de un desgaste mucho más adecuado, mucho más fino. Entonces, obviamente, esto es lo que dice la literatura, que tenemos que desgastar a través de este tipo de guías. Una vez que alcanzamos el milímetro de grosor, no quiere decir que es el milímetro de desgaste, quiere decir que es el milímetro de grosor. Entonces, a partir de ahí, nosotros dejamos dejamos de tallar. Entonces, es lo que nosotros hacemos. Y pues bueno, mira la siguiente diapositiva. Hacemos aislamiento absoluto, ya hemos platicado mucho de eso. En este caso, solo fueron 4 carillas. 4 carillas de querido maestro doctor José Antonio Flores. ¿Cómo está? Un gusto tenerlo por acá. Muchísimas gracias. Aquí tenemos 4 carillas de IMAX, que Norberto nos hizo favor de hacer. Entonces, en lo que yo estaba dando el curso, él lo puse como loco a hacer estas carillas, y la verdad es que estuvo muy padre, y pues mira el resultado. Entonces, ¿por qué es mantener? Porque recuerda que esta paciente tenía un esquema oclusal muy favorable y no tuvimos que rehabilitar nada, no tuvimos que andar modificando nada, no tuve que cambiar la forma oclusal de nada. Simple y sencillamente corregimos 4 incisivos, 2, para generar una sonrisa mucho más armónica. Fíjate que la paciente tenía unas pequeñas manchitas blancas, decidimos replicarlas. ¿Por qué? Pues porque la parte de que a lo mejor estas carillas se me iban a ver muy perfectas si los caninos tenían este tipo de manchitas blancas, este tipo de hipocalcificaciones, decidimos replicarlas precisamente para que los dientes se pierdan completamente. Entonces, ve, fíjate la sonrisa que logramos en el aspecto facial, el retrato. Entonces, ve, este es un caso de mantener el esquema oclusal. Relativamente es un caso de rutina, es un caso relativamente muy tranquilo que nos permite hacer una sonrisa muy bonita. ¿Ok? Bueno, vamos a entretenernos un poquito más. Modificar el esquema oclusal. Ya estamos hablando de un paciente que ya tiene unas condiciones que no necesariamente son favorables, que no necesariamente son fáciles de manejar siempre y cuando no lo hagamos en una manera tradicional. Entonces, ¿qué decidió este paciente? Este paciente claramente me decía, yo quiero poner una sonrisa, quiero que me modifiques la forma de estos dientes, quiero estos diastemas, que me los cierres, pero cuando le tomo las fotografías laterales, fíjate la posición que encuentro en la zona posterior. Entonces, lo que decidimos es hacer unas pequeñas carillas oclusales para modificar esa forma, para que generáramos un contacto un poco más adecuado. Entonces, de nuevo, todo con aislamiento absoluto, preparaciones muy conservadoras, cada vez tocamos menos los dientes porque planificamos más. Es la idea de lo que nosotros estamos tratando de compartir en este momento, que es, mientras más planificas, menos necesidad tienes que desgastar. Entonces, hacemos esto.
Modificamos esquema oclusal. El paciente me pidió unas carillas un poquito más blancas. Al ser carillas arriba y abajo, pues realmente lo pudimos hacer sin mayor problema. Y mire este caso, un caso un poco más complejo. Ya teníamos en el análisis oclusal, cuando hicimos el montaje en el articulador, esta paciente tenía demasiado bruxismo, demasiado golpeteo. Fíjate en la posición, en el articulador que te estoy mostrando en la posición inferior, y ve cómo tenemos una situación completamente desfavorable. Teníamos ya desgastes, teníamos problemas oclusales, dientes en unas posiciones anómalas, dientes que no tenían un buen contacto. Entonces decidimos restablecer completamente la dimensión vertical. Y esto lo decidimos igual con carillas oclusales. Aquí decidimos ir con disilicato de litio. Más adelante te voy a enseñar un caso con resina fluida. Aquí decidimos hacerlo con disilicato de litio, preparaciones muy conservadoras, aproximadamente 0,4, 0,5 de desgaste, 100% en esmalte, que me permiten obviamente un asentamiento muy favorable, donde no voy a tener necesidad o peligro de tener dentina expuesta. Entonces, esto me da tranquilidad para que yo pueda montar o pueda colocar las restauraciones de una manera que sea mucho más favorable. Y fíjate las restauraciones que estamos haciendo en las caras oclusales. Restauraciones de disilicato de litio de IMAX de 0,4, entre 0,3 y 0,4 milímetros de grosor. Esto es lo que me gusta mucho del IMAX. Ya lo platiqué la vez pasada, pero bueno, lo que me gusta mucho en restauraciones monolíticas es que yo puedo alcanzar los 500 megapascales con este tipo de grosor. Con un grosor muy conservador, puedo alcanzar los 500 megapascales de lo que me permite el disilicato o el IMAX específicamente. Entonces, esto es lo padre. Y ve, carillas oclusales, carillas vestibulares. Entonces, corregimos este tratamiento, esta mordida con este tipo de tratamiento. Y mira el resultado. Ve cómo su sonrisa cambia, la posición labial se vuelve mucho más armónica, la sonrisa ya en general se ve mucho más integrada. Y si te das cuenta, porque lo alcanza a ver en la zona del corredor bucal, ves cómo se ve, cómo se integra la carilla oclusal con todo lo demás. Entonces, eso es lo padre de este tipo de planificación. Hacer cosas que nosotros hoy estamos haciendo tratamientos cada vez más conservadores, menos desgastes. Uno, porque gracias a Dios tenemos, y gracias a la compañía, tenemos el IMAX, tenemos el disilicato de litio, que es un material fantástico que nos permite hacer este tipo de planificación, sin necesidad de hacer desgastes severos como una corona. Todos venimos, doctores, de la escuela de las coronas. Yo hice muchas coronas. Por ahí está mi querido maestro, el doctor José Antonio Flores, que él me dio clases de cirugía y bueno, en algún momento supongo que también tuvo que haber hecho coronas. Entonces, todos hicimos coronas. Hoy en día la idea de la odontología es tocar menos a los pacientes. O al menos es la idea de la odontología que yo creo. Cada vez tocamos menos a los pacientes. ¿Por qué? Pues porque hoy tenemos maneras para hacer este tipo de rehabilitación sin estar haciendo mayores desgastes. Y esta es precisamente la base en lo que estoy hablando. Los artículos de la doctora Francesca Bailati con respecto a la técnica de los 3 pasos. De nuevo, estos artículos yo se los voy a enviar a la doctora Lisette Camarena. Si tú quieres estos artículos, ya sea que me hagas favor de mandarme un inbox y con mucho gusto te los mando. Y si no, se los voy a mandar a la doctora Lisette. Y si deseas los artículos, te podrás comunicar con ella para que te los enviemos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la doctora Francesca Bailati? Fíjate que esto es lo padre. Que estamos hablando de denticiones severas, en donde tenemos denticiones, ya situaciones muy complejas como bruxismos, como desgastes muy intensos, ya sea por ácido clorhídrico o por bruxismo. Y hoy lo que nosotros vamos a hacer es simple y sencillamente cambiar el enfoque. Antes estos pacientes se hacían literalmente 28 coronas. Hoy en día, nosotros lo que queremos hacer es recuperar estos espacios que se perdieron, recuperar e incrementar la dimensión vertical sin hacer mayor desgaste. Entonces, ve lo que nos dice la doctora Francesca. Este es un pequeño resumen. La técnica de los 3 pasos tiene 2 protocolos, el protocolo de laboratorio y el protocolo clínico. Cada uno va de la mano. En el paso 1, lo que nosotros vamos a hacer en la clínica es, vamos a
a valorar el plano oclusal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros, la posición de lo que nosotros tenemos en ese momento, vamos a generar, ahorita te lo voy a enseñar cómo lo hacemos, una guía, un jig, una especie de jig de Lucía modificado, que es el jig que usa el doctor Roberto Tello. Hacemos un diente en Duralite, en la resina esta Duralite, que nos permite hacer un diente en las proporciones y tamaños que necesitamos, y entonces a partir de ahí lo colocamos en un central y obtenemos el tamaño que nosotros estamos buscando. Al momento de que vamos a colocar ese jig, automáticamente el paciente no va a poder morder. Entonces ahí automáticamente vamos a buscar una relación céntrica, y entonces en el laboratorio lo que vamos a hacer es el encerado de la zona maxilar, vestibular del maxilar superior. El paso 2, vamos a corregir lo que es el plano oclusal. Aquí lo puedes hacer, la técnica dice que lo puedes hacer con restauraciones de resina, con resina fluida, o lo puedes hacer con restauraciones cerámicas. Como lo viste en el caso pasado, nosotros los hemos hecho en restauraciones de disilicato, de IMAX, precisamente porque lo que yo en ese tipo de caso me gusta es lograr la transición que se vea muy natural. Pero la técnica sí creó, la técnica la doctora Bailati la creó con una resina, con resina fluida. Entonces copiamos el encerado, ahorita te voy a enseñar un caso como eso. Copiamos el encerado con una resina, con un polivinil transparente, Transil de Ivoclar, lo copiamos y lo vamos a pegar literalmente a la zona de las caras oclusales. Y en el tercer paso vamos a hacer la guía anterior, que en este caso vamos a colocar carillas palatinas para establecer la guía anterior. Por supuesto, ya como plus podríamos regresar nuevamente a la estética y hacer carillas vestibulares. Entonces estamos haciendo una técnica sándwich. Mira, te lo voy a poner así como si fueran mis manos. Si este es mi diente, si esto es vestibular, entonces aquí voy a pegar una carilla palatina y acá voy a crear la carilla vestibular. La idea de esto es precisamente que la situación del diente, lo único que yo esté quitando sean ángulos agudos, bordes filosos, algún tipo de irregularidad para que no desgaste de más. Entonces, obviamente, si yo tuviera que hacer una corona de donde está desgastado esta situación, yo tendría que desgastar todavía más. Eso es lo que me gusta mucho la técnica de la doctora Francesca Bailati, porque nos está diciendo que lo podemos hacer prácticamente sin desgaste. Y miraste la clasificación de ACE, la verdad es que esto está muy padre porque básicamente ya te está diciendo cuál es el tratamiento restaurador dependiendo las características de lo que tu paciente tiene con el desgaste palatino. Si tu desgaste está en la clase 1, pues prácticamente puedes hacer ningún tratamiento restaurador, o sea, ahí te lo está diciendo. Entonces, con mucho gusto te voy a facilitar estos artículos para que tú le des una leída. Entonces, estos pacientes que hemos estado platicando probablemente estaban en clases 2, clases 3, casos ya más severos como clases 4, 5, son todavía un poco más intensos, pero el enfoque es exactamente el mismo. Recuperamos problemas de dimensión vertical, establecemos una nueva función, entonces, a partir de aquí, un tratamiento que relativamente parece complejo se vuelve mucho más amigable, mucho más sencillo. En el momento que entendemos que lo que el paciente perdió, nosotros lo podemos recuperar al incrementar la dimensión vertical, el tratamiento se vuelve mucho más predecible y sobre todo mucho más amigable para nosotros y para el paciente mismo. Entonces, la ventaja de esto es que prácticamente estás desgastando menos o nada. Entonces, mira este caso. Este caso tuvimos la fortuna de que lo plasmamos en el diplomado. En el año pasado hicimos un diplomado aquí en la ciudad de Puebla. Entonces, hicimos este caso, un caso en donde teníamos problemas de dimensión vertical, problemas de bruxismo, claramente. Entonces, mira, recuerda que te dije hace rato que te iba a enseñar el jig. Este jig lo aprendí de mi querido amigo, el doctor Roberto Tello de Perú. Es un jig de Lucía modificado, en donde lo que nosotros estamos buscando es la zona o un diente que parezca en las proporciones de 10, 11 por 8, 8.5. Entonces, lo hacemos en la resina Duralite, una resina que puedo
tiene un color ahí interesante para que yo pueda tomar una fotografía y ver exactamente el contraste. Pero sobre todo lo que yo quiero es que el paciente, el momento que le voy a colocar este jig, ya no puede cerrar. Y al momento que no puede cerrar, automáticamente el plano cruzal queda completamente abierto. Y entonces ahí yo voy a registrar con el material Cat by de Ivoclar, registro y tomamos la posición con el arco facial. Entonces, hacemos este registro con arco facial para que podamos transmitir toda esta información y podamos planificar. Al momento de que nosotros hacemos el montaje, en el articulador me va a quedar completamente abierto el plano cruzal. Ese espacio lo voy a llenar con cera. En este caso lo va a llenar Emanuel con cera. Ahorita estamos trabajando pues el caso que les enseñé, lo estamos haciendo en esta filosofía. Entonces, lo vamos a llenar con cera. Y precisamente a partir de aquí podemos llevar a nuestro paciente a una rehabilitación sin desgaste o con desgastes mínimos. Entonces, miren, hacemos el encerado de diagnóstico, colocamos todo lo que es lo que platicamos en el encerado, la nueva posición. En este caso, como les comenté, decidimos hacerlo con resina fluida, entonces copiamos el encerado de diagnóstico con Transil, que es un polivinil siloxano transparente de Ivoclar. Entonces me permite copiar adecuadamente este encerado y llevarlo a boca y hacer una modificación de la técnica de resinas inyectadas, resinas estampadas, ya sea tu gusto, no voy a extenderme mucho de eso, y trasladar esta información, esta maqueta a través de lo que es la guía transparente, trasladar esa anatomía a la zona posterior y entonces ir colocando diente por diente para establecer una nueva dimensión vertical. Es importantísimo empezar por lo posterior, doctores, porque recuerda que la posición que tenía el paciente, si yo le hubiera colocado las preparaciones o las restauraciones vestibulares, automáticamente el paciente las iba a reventar. Entonces, lo que necesitábamos es levantar o incrementar la dimensión vertical. Ahora, ¿cuánto es lo que podemos levantar o incrementar la dimensión vertical? La literatura me dice que hasta 4 milímetros. Por supuesto, aquí depende mucho de que cómo vas con tu paciente, cómo reaccione, si tiene algún tipo de patología articular, si tenemos algún tipo de molestia, entonces tenemos que literalmente irlo midiendo. A este paciente lo desprogramamos un mes antes con una férula de desprogramación para lograr esa interfaz y que cuando él ya entrara en la parte de las restauraciones de resina fluida, no fuera tan difícil hacer el cambio. Entonces, en este caso fue con resina fluida, pero ya lo viste hace 5 o 10 minutos, lo viste con restauraciones cerámicas. Entonces, aquí lo hicimos con fluida. Fíjate estas fotografías y si te das cuenta, en el premolar que tú ves en la zona, en la fotografía izquierda, ya se ve mucho más grande. Mira, vamos a hacer un pequeño close-up, un pequeño aumento. Y ve lo que te estoy encerrando en el círculo. Fíjate cómo el plano cruzal de ese premolar y por supuesto lo que está detrás de él, ya está mucho más alto que las preparaciones que tenemos en el sector anterior. Aquí ya colocamos o ya rehabilitamos con resina fluida lo que es el plano cruzal, ya incrementamos la dimensión vertical. Entonces nos procedemos a colocar las restauraciones, hacemos, ya sabes, el protocolo tradicional. En este caso hacemos como estábamos, 100% en esmalte, grabado total, acondicionamiento con adhesivo universal, aislamiento absoluto, ya he platicado mucho con eso, acondicionamiento de las carillas, utilizamos Monobond Plus como agente silano, lo que es la casa Ivoclar, para lo que es un facilitador de adhesión. Entonces, nosotros siempre cementamos en pares. Coloco siempre centrales, luego laterales, mis grapas van modificando su posición, van cambiando su posición. Estas grapas son las Brinker 4, entonces lo que vamos haciendo es modificamos o vamos cambiando, primero centrales, laterales, caninos premolares. Siempre coloco los centrales, es importantísimo para mí que los centrales no tengamos ningún tipo de error, no tengamos ningún tipo de alteración en la línea media, que los centrales encajen muy bien. Por supuesto, me gusta que todo quede en orden, pero es mucho más fácil esconder un pequeño defecto en una carilla que te pudiera quedar en un premolar a esconder un defecto en un central. Entonces, definitivamente siempre cementamos en pares. De nuevo,
las Brinker 4, probamos, aquí estamos en la parte, íbamos a hacer polimerización. Entonces, mira el resultado. Desgraciadamente aquí tuvimos una situación con una computadora hace algunos meses y las fotos finales de este paciente no las tenemos. Entonces, pero bueno, ve el resultado, lo que logramos en ese momento. Entonces, y bueno, quiero enseñarte este último caso. Este último caso, lo comenté hace rato, la verdad es un caso que a mí me costó mucho trabajo tomar una decisión. Sabía que era un caso bastante entretenido, bastante la palabra es un reto. Este caso a mí me retó. Me gustó mucho el resultado, pero eso no quiere decir que no me haya retado. Entonces, mira la situación inicial. Teníamos restauraciones metálicas, una prótesis metal cerámica ya con problemas en el blindaje, el famoso chipping. Tenemos prótesis en la zona inferior, también con chipping y prótesis metal cerámica también. Entonces, este caso lo empecé justo cuando empezamos 1 o 2 semanas antes de que empezáramos a la cuarentena. Entonces, por situaciones propias en las que estamos viviendo, solo pude hacer la parte superior. Ya espero que en cuanto podamos reactivarnos de una manera formal, podamos hacer la parte inferior. Entonces, bueno, vamos a hablar específicamente del maxilar. Entonces, de nuevo, miran, comunicación, visualización, planificación. Un caso entretenido, un caso en donde teníamos, como te decía, yo estaba con mucha, pues no incertidumbre, pero sí con esa duda de qué hago, qué es lo que quiero hacer para mi paciente. Entonces, hicimos el encerado de diagnóstico. Y ve, vamos a partir. Mira la posición que estamos logrando. Una posición que es totalmente funcional y, por supuesto, estética. Entonces, esto es importante, doctores, porque yo ya te estoy diciendo de nuevo que en base a estas 3 palabras es lo que nosotros hacemos el día a día. Nos tenemos que comunicar con nuestros pacientes, y con nuestros laboratorios. Tenemos que visualizar el tratamiento final y tenemos que, obviamente, planificar en base a eso, para que al final de cuentas estos 3 elementos nos lleven a la siguiente fase, que es la ejecución del tratamiento. Entonces, hacemos de nuevo el mock-up, retiramos las prótesis metálicas. De nuevo, miro las preparaciones con muchísimo control de la parte de que nuestros desgastes sean lo más fino posible. Y fíjate, las preparaciones, preparaciones para carillas oclusales en los molares, en los últimos molares, preparación para bone lay en los molares, en el molar y premolar, carillas vestibulares y obviamente reconstrucción, repreparación y lo que es una preparación para prótesis fija tradicional en la otra zona. Entonces, esto fue lo que nosotros pudimos hacer. Tomamos este es importantísimo, sobre todo porque teníamos una alteración de color importante. El paciente me dijo que no quería era un color tan blanco, quería un ligero ajuste, pero no quería ir a un color tan extremadamente blanco. Entonces le tomamos el color, medimos el color por medio del Natural Dye de Ivoclar, que nos permite medir el color de los muñones. Tomamos la impresión con Virtual. Y bueno, y aquí tenemos 3 materiales que obviamente son afines, pero al final de cuentas son 3 materiales, que es IPS IMAX, IPS IMAX Ceram y SAGE Max. 3 materiales diferentes o 3 materiales con características diferentes, pero al final de cuentas lo que Norberto logró es un solo resultado. Entonces, mira, esta preparación a mí me gusta mucho. Esta preparación es la Bone Lay, una preparación que tiene toda la estructura o la funcionalidad de una corona, porque tenemos la cara oclusal, lista para ser funcional, pero también tengo la cara vestibular para ser estética y que no sea un costo dental en la parte de desgaste mucho mayor. Y de nuevo, mira el grosor que tenemos aquí en la preparación, bueno, en la restauración. 0,6 décimas de milímetro. Entonces son preparaciones o son restauraciones muy conservadoras, pero sobre todo que ya puedo hablar de función con ellas. Entonces, hacemos Bone Lay,
previendo, porque mi paciente me dijo que no tenía ninguna molestia, pero previendo alguna situación con una posible sensibilidad posoperatoria, decidimos colocar Telio Desensitizer antes de hacer lo que es el acondicionamiento. Y bueno, en este caso hicimos el acondicionamiento de las cerámicas con Monobond Prime, que ya hemos platicado de este producto. Entonces, acondicionamiento, nuevamente aislamiento absoluto. Tetric N-Bond Universal, y en este caso, como teníamos una restauración de Sagemax de circonio, decidimos cementar con Multiline Speak, que es un cemento que tiene MDP. Ya hemos platicado mucho en la parte de adhesión, hoy no me voy a meter mucho en ese tema. El cemento tiene MDP, el adhesivo tiene MDP, entonces es un cemento específico para circonio. Bueno, ideal para circonio, específico, tiene otras indicaciones, entonces es un muy buen material. Entonces hicimos este acondicionamiento o cementación con este material. Y mira un pequeño resumen del caso, desde la fotografía inicial hasta la fotografía final. Desde las preparaciones, toma de impresión, las restauraciones en su modelo, el aislamiento y posteriormente el retiro del aislamiento y la situación final. Este caso lo terminamos hace como un mes. Mira el resultado, cómo lo logramos. Te digo, no hicimos un cambio de color brutal. Si te das cuenta, bueno, este lo llevamos a 1, estaba en A4, lo llevamos a 1. Y bueno, esto fue lo que pudimos entregar. Mira la sonrisa de nuestro paciente. Si te das cuenta, cambia. Aún así, sabemos que tenemos que trabajar la zona inferior. En cuanto sea posible por la parte de la pandemia, estaremos haciendo la zona inferior. Pero bueno, quiero cerrar con estas dos conclusiones, doctores. Si tú quieres resultados consistentes en tus tratamientos de diseño de sonrisa, es indispensable que hagas un protocolo de planificación. Yo todo lo que te he dicho a través de esta plática del día de hoy es que hemos hecho mucho lo que es énfasis en la planificación, en la comunicación y en la visualización de los tratamientos. Definitivamente, para mí eso es lo más importante. Claro que también es importante que hablemos de la impresión, de la cementación, que ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Pero bueno, la idea es que establezcamos un protocolo que te permita hacer que todos tus tratamientos sean pensados en la misma manera y que ya obviamente tengas resultados consistentes de la misma forma. Y la última conclusión, doctores. Para mí, para Nelson, es mucho más importante superar las expectativas que nuestros pacientes tienen que las mías propias. De verdad, con que yo supera lo que los pacientes esperan, me siento feliz. Independientemente del dinero, doctores. Yo me siento feliz porque los pacientes, cuando nos dan su confianza, cuando nos dan la posibilidad de que nosotros seamos la persona que los va a atender, habiendo un universo allá afuera, es un gran honor, es una gran responsabilidad, y lo más importante es que nosotros superemos sus expectativas. Doctores, les agradezco desde ahorita. Quiero cerrar con esta idea. Ustedes ya, los que más o menos me conocen, saben que me gusta dejar algo que nos sirva como una inspiración, y ya saben que también es recurrente que utilice a Ayrton Senna, que es una figura que a mí me gusta mucho, y te voy a leer esto que dice él. Mira: respecto al rendimiento, compromiso, esfuerzo, dedicación, no hay término medio. O haces algo muy bien o no lo haces. Yo espero, doctores, hacerlo muy bien. Por supuesto, sé que soy un humano y sé que he tenido errores. Y gracias a que he tenido errores, hoy puedo decir que estoy aquí porque he aprendido de mis errores. Nunca me he sentido que me lo sé todo, como te lo dije hace rato. Yo sigo siendo un simple estudiante. Hoy tengo la oportunidad de platicar contigo, de tratar de compartirte lo que yo hago, de compartir esto y de inspirarte si es posible, pero por supuesto yo no me considero maestro. Entonces, te agradezco muchísimo, doctores, doctoras, que nos hayas hecho el favor de estar aquí con nosotros. Yo soy Nelson Díaz Simonín, te dejo mis redes sociales y con mucho gusto vamos a responder las preguntas que tenemos por acá. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos por su atención y por estar aquí. Vamos a responder sus preguntas, ¿les parece bien? Maestro José Antonio, muchísimas gracias. Ok. Es que eso depende básicamente si tenemos adhesivo o no adhesivo.
Si tenemos adhesivo, lo podemos tener hasta un mes, porque el material se va a adherir, el disacril va a tener una interacción química con el adhesivo. Pero si no tenemos adhesivo, entre 7 y 15 días más o menos el disacril va a durar. ¿Qué otra pregunta, doctora? Hola. Y como les comentaba, se los mando a Liz, ya me haces favor de compartírselos, ¿te parece bien? Entonces, no, muchas gracias por estar aquí, por sus comentarios. Pues bueno, doctores, en el caso de que tengan alguna pregunta, espero un minuto más y si no, pues nos estaremos viendo pronto. Y pues bueno, muchísimas gracias a mis amigos de Ivoclar por siempre su amable atención hacia su servidor. Doctora Marisa, doctora Liz, doctora Andrea, David, y pues bueno. Si ya llega por aquí, ¿cuándo dará un curso, un diplomado presencial en la Ciudad de México? Doctor Javier, me encantaría tenerte una fecha. La verdad es que la situación de la pandemia nos ha pegado de una manera brutal. Tenemos cursos atorados en Guadalajara y otras partes que ya se supone que ya los habíamos empezado. No te sé decir. En cuanto sea posible, nuestra querida amiga, mi querida amiga la doctora Lisette o la doctora Marisa se estará comunicando, te estará mandando un mensaje para hacer algo y hagamos un curso. Entonces, me encantaría decirte una fecha, pero con esta situación que estamos viviendo no te la sé decir. Entonces, pues bueno, pues esperamos pronto. Javier, muchas gracias, Javier, lo que dice. La verdad es que sí, dice Javier González, así es, lejos del dinero es la satisfacción de nosotros hacia nuestros pacientes, amigos y familias. Y yo la verdad es que es padre, Doc. A mí me encanta que los pacientes sonrían, o sea, de verdad yo soy un fan de eso. Me encanta, me encanta. ¿Cuándo vendrá a Puebla? Estoy en Puebla, doctora Mine, yo aquí vivo, aquí tengo mi clínica. Cualquier cosa me puedes escribir un mensaje y con mucho gusto. Nosotros estamos aquí en la ciudad de Puebla. Entonces, pues bueno, pues les agradezco muchísimo a todos. Les agradezco mucho a Liz, a Marisa. Me despido. Y cualquier duda que me vaya llegando, también la voy a ir leyendo y con mucho gusto se los voy respondiendo ya en un mensaje ahí en el Facebook. Entonces, listo, doctora. Me despido y muchísimas gracias. Cuídense mucho.